Siddhartha de Hermann Hesse, parte 31. El sabio o el pensador solo los aventajaba en un detalle único e insignificante: la conciencia, la concepción de la unidad de todo lo viviente. Y el mismo Siddhartha llegaba a preguntarse a veces si este conocimiento, si esta concepción era realmente tan valiosos como se creía. Si no, serían a su vez una chiquillada de los hombres pensantes, de los hombres niños pensantes. En todo lo demás, los hombres mundanos eran igual a los sabios y a menudo hasta muy superiores a ellos. Del mismo modo que los animales, dada la seguridad infalible con que cumplen ciertos actos dictados por la necesidad, pueden parecer, en muchos casos, superiores a los hombres. Poco a poco fue floreciendo y madurando en Siddhartha la idea, la noción de lo que realmente era la sabiduría, el objetivo final de su larga búsqueda. No era otra cosa que una disponibilidad del alma, una capacidad, un arte secreto que le permitía concebir en cualquier momento, en medio de la vida, la idea de la unidad, que le permitía sentir la unidad y respirarla. Lentamente fue floreciendo esta en su interior, reflejada por el rostro viejo e infantil de Vasudeva. Armonía, ciencia de la eterna perfección del mundo, sonrisa, unidad. Pero la herida seguía doliéndole. Con amarga nostalgia pensaba Siddhartha en su hijo, alimentando en su corazón el amor y la ternura, dejándose corroer por el dolor, cometiendo todas las locuras del amor. La llama no se extinguía por sí sola, y un día en que la herida le ardía intensamente, Siddhartha, impelido por la nostalgia, atravesó el río y bajó de la barca decidido a ir a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba suave y silencioso. Era la estación de la sequía. Pero su voz tenía un sonido extraño. Se estaba riendo. Era evidente que estaba riéndose. Sí, el río se burlaba del viejo Siddhartha, con una risa abierta y cantarina. Siddhartha se detuvo. Se inclinó sobre las aguas para oír mejor y vio su rostro reflejado en la apacible corriente. Y en ese rostro reflejado había algo que lo recordó hacia cosas pasadas y olvidadas. Y al seguir pensando descubrió lo que era. Aquel rostro se asemejaba a otro que él había conocido, amado e incluso temido en otros tiempos. Se parecía al rostro de su padre, el Brahman. Y entonces recordó que mucho tiempo atrás, de joven, obligado a su padre a dejarlo ir con los ascetas, recordó cómo se había despedido de él para luego marcharse y no volver nunca más. No habían sido los sufrimientos de su padre similares a los que ahora él padecía por su hijo. Su padre no había muerto años atrás, solo sin haber vuelto a ver a su hijo. Y esa repetición, esa carrera en el mismo círculo fatal, ¿no era acaso una comedia absurda y extraña? El río se estaba riendo. Sí, así era. Todo lo que no se terminaba de sufrir o no se resolvía hasta el final se repetía. Siempre se volvían a sufrir las mismas penas. Pero Siddhartha volvió a la embarcación y la enrumbó hacia la cabaña, pensando en su padre, pensando en su hijo, escarnecido por el río, en pugna consigo mismo.
al borde de la desesperación y no menos tentado de reírse de sí mismo y del mundo entero. Ay, la herida aún no florecía, su corazón aún se rebelaba contra el destino. La serenidad y el triunfo no irradiaban todavía desde su propio dolor. Sintió, no obstante, un rayo de esperanza, y al verse de nuevo en la cabaña, lo invadió un deseo irrefrenable de abrirle su corazón a Vasudeva, de mostrarle todo y de contarle todo a él, que era un maestro en el arte de escuchar. Vasudeva estaba en la cabaña sentado y tejía un cesto. Ya no conducía la barca. Sus ojos empezaban a debilitarse. Y no solo sus ojos, sino también sus brazos y sus manos. Lo único que no cambiaba era la alegría y la serena benevolencia de su rostro. Siddhartha se sentó junto al anciano y le empezó a hablar lentamente. Le habló de cosas sobre las que nunca habían conversado, de su ida a la ciudad aquella vez, de su herida dolorosa, de su envidia al ver padres felices, de los absurdos que eran estos deseos y de su inútil lucha contra ellos. Le contó todo. Sintióse capaz de decirle todo, e incluso lo más penoso y delicado. Sí, le podía explicar, mostrar y contar todo. Le enseñó su herida. Le habló también de su ida ese mismo día, de cómo había cruzado el río, niño fugitivo, con el propósito de ir a la ciudad, y de cómo el río se había reído. Mientras hablaba, y habló largo tiempo, y mientras Vasudeva lo escuchaba con su rostro sereno, Siddhartha tuvo la impresión de que la atención con que el barquero seguía sus palabras era ahora más grande que nunca. Sintió que sus dolores e inquietudes, así como su secreta esperanza, fluían hasta el anciano para regresar luego hacia él. Mostrarle su propia herida a un oyente como Vasudeva equivalía a lavarla en las aguas del río hasta que se enfriara y se uniera a ellas. Y mientras seguía hablando, mientras seguía explicando y confesando, Siddhartha llegó a sentir con una intensidad siempre mayor que el ser que lo escuchaba ya no era Vasudeva, ni tampoco un ser humano, que aquel oyente inmóvil absorbía en sí sus confesiones como un árbol la lluvia, que era el Dios mismo, lo eterno. Y mientras Siddhartha dejaba de pensar en sí y en su propia herida, este descubrimiento de la transformación operada en Vasudeva se fue apoderando de él. Y cuanto más intensamente la sentía y penetraba en ella, menos se asombraba y más se daba cuenta de que todo era natural y estaba en orden, de que Vasudeva había sido así prácticamente desde siempre, solo que sin tener plena conciencia de ello y de que acaso él mismo se le pareciera mucho. Sintió que ahora contemplaba al viejo Vasudeva como el pueblo contempla a los dioses, y que esta situación no podría durar mucho. En su corazón empezó a despedirse de Vasudeva, aunque no dejara de hablar un solo instante.